este libro. Estamos precisamente en el teléfono con Sergio Mico. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Quique, muy buenos días, Consuelo. Hola Sergio, un gusto de saludarte. ¿Sabes qué? Concuerdo con lo que dice Quique respecto de tu libro, 6 años del estallido, pero aprendí, a propósito de desquiciamiento, no sabía de dónde venía la palabra y viene de como salirse del eje de la puerta. No sabía que quicio era una parte de las puertas. O sea, si me sacas de quicio o riesgo de desquiciamiento de la democracia viene de salirnos del eje, no de volvernos locos. ¿Por qué usaste esa metáfora o esa idea? Porque también se utiliza como desquiciamiento. Una persona desquiciada es como que se volvió momentáneamente loca. Yo creo que hubo una cierta locura colectiva a partir del 18 de octubre. Y que, claro, y si se caía el eje, se caía la puerta que abre el edificio democrático. Y realmente creo eso. El libro La Línea Roja que lo recorre es decir eso, que nuestra democracia estuvo en peligro, estuvo al borde del desquiciamiento. Oye, Sergio, hay una parte, un párrafo del libro que me llamó mucho la atención. Cuando tú citas a Hannah Arendt, cuando dicen que tú estás exagerando y tú replicas que a Hannah Arendt se le acusó lo mismo, pero que ella respondió que la exagerada no era ella, sino que más bien la realidad, que lo encuentro genial la cita. Hay una exageración de lo que ocurrió ahí y lo otro, o hay una subestimación media deshonesta de lo que pasó esos días en Chile. Bueno, yo en primer lugar la realidad exagerada. Estallido social, 4 millones de personas protestando en un mes, 4 millones. Realidad exagerada, violencia antisocial, 4.000 personas condenadas por delitos comunes durante esos días. Realidad exagerada, las más graves violaciones a los derechos humanos, 412 personas que pierden distintas formas de trauma ocular. Realidad exagerada, una revuelta popular, la posibilidad de que haya caído la moneda, 545 ataques a unidades policiales, 76 ataques a unidades militares. La realidad fue bien exagerada, la verdad. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, tu segunda pregunta, yo creo que hay gente que confunde los procesos. Entonces dicen, sabe que fue tan hermoso la manifestación, la gran marcha, y se quedan ahí. Entonces todo lo que les huela a hablar de violencia, intentos de golpe de Estado, le hacen mucha disonancia cognitiva. Y hay otros derechamente, los que no quieren asumir sus responsabilidades políticas y que de mala fe quieren olvidar todos esos datos. Lamentablemente, pero lo digo con absoluta convicción, van 6 años y todavía los partidos democráticos de este país, los que eran opositores al expresidente Piñera, no han sido capaces de hacerse una autocrítica a fondo en no haber condenado la violencia, que es la que te describí. En ese contexto, bueno, tú haces tu vivencia personal, es muy vívido el libro, describiendo cosas también personales que te ocurrieron a ti dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las lealtades, en fin. Pero la pregunta que cruza es ¿qué aprendimos y qué hacer para que no se repita? Y en el contexto de la campaña presidencial, de vez en cuando aparece esto de ¿puede ocurrir nuevamente un estallido social? Si es que ganara José Antonio Kast, por ejemplo, es un riesgo Claro. que tú ves. ¿Cómo ves esa conversación? Bueno, yo en primer lugar, el libro es una mirada larga. El siglo XIX nosotros tuvimos 19 enormes enfrentamientos, el peor de todo fue una guerra civil. Y el siglo XX hay más de 100 facultades extraordinarias que le concedieron el Congreso Presidente de la República para imponer el orden público. Tuvimos juntas militares de izquierda, golpe de Estado de derecha, apoyados por el centro. Entonces, hay algo en la historia de Chile allí presente que nos tiene que decir, bueno, esto no es una anomalía. En segundo lugar,
claro, si tú ves las causas del estallido social, caída del crecimiento económico, desigualdades, abuso de las élites, inseguridad ciudadana, jóvenes profesionales que sacan títulos profesionales que después no les sirven para nada, esas causas están más o menos presentes también hoy día. Ahora, el libro dice una cosa que en esto es categórico: la paz social, Consuelo, tiene que ser garantizada por el gobierno y la oposición. Así no puede ser que, mira, si yo estoy gobernando, la paz social está bien, pero significa eso que ¿qué van a hacer cuando son la oposición? No van a garantizar la paz social. Entonces, eso lo encuentro muy grave, porque uno puede hacer un ejercicio intelectual, decir, mire, si se mantienen las causas, puede venir un nuevo estallido social. Pero cuando tú haces ese ejercicio intelectual, si no acompañado por la condena a la violencia, ese ejercicio intelectual puede ser muy bien interpretado como una amenaza apenas encubierta. Es decir, si ustedes, clase gobernante, no hacen esto y esto y esto, va a haber un nuevo estallido social, y con todo lo que eso significó el 18 de octubre, y particularmente el 13 de noviembre. Eso lo encuentro inaceptable. Sí, hay una pregunta hay una pregunta que te haces tú en el libro, y una pregunta que no te dejaba dormir, mencionas tú, que es la siguiente, y esta lo extrapolo a distintas. Tu pregunta podría extrapolarse a distintos actores en medio del estallido. Tú te preguntas cómo mantener en pie al Instituto de Derecho Humano, cumpliendo con celo con su deber, pero sin dejarse arrebatar por la polarización política que está demoliendo nuestra democracia. Y digo que es una pregunta factible porque esa se la puede hacer al periodismo, a las autoridades, claro, a los diputados, a los parlamentarios, porque esos días, esas horas, la irracionalidad no permitió cumplir las dos cosas. O sea, que se respetaran los derechos humanos, pero que se condenara la violencia, ¿no? Así es. Mira, el libro también es un desgarro. La gracia del libro es que yo día a día trato un tema, pero trato de acabar lo que te digo. Entonces, hay un día destinado a todo el debate del sesgo del instituto. Hay otro día, bueno, sobre qué pasó con las querellas criminales. Entonces, el libro se puede leer así también, por partes, para inquietudes como la que tú me estás señalando, reflexionarlas en 7 páginas, 10 páginas. Ahora, dicho lo cual, mira, el instituto al final fue víctima también del proceso de desinstitucionalización y polarización. Nosotros tuvimos 8 meses el instituto tomado porque yo no me iba, porque no declaraba que las violaciones eran sistemáticas, porque no pedía la refundación de Carabineros, porque no pedía la desmilitarización del Gualmapu, que no presentábamos la querella criminal por delitos de lesa humanidad contra el expresidente Piñera. Entonces, y lamentablemente en ese momento los gremios estuvieron 60 días en paro también, mientras yo lo dirigí. Entonces, efectivamente, porque fue una locura nomás. Y ahí yo en el libro hago una apelación al amor por la patria, que en medio de las crisis, cuando más tú tienes que buscar el interés general, más tienes que defender las instituciones republicanas. Y hay un alegato muy fuerte a la amistad cívica, porque el instituto, claro, se personalizó en mí, pero la verdad es que yo fui director ejecutivo, a mí me eligieron los decanos y decanas, pero con el apoyo de Branislav Marelich, un consejero socialista, que dirigió la toma junto con Gabriel Boris de la Escuela de Derecho, bueno, Eduardo Zafiro, un ex demócrata cristiano, Carlos Frontaura, Sebastián Donoso, ex UDI, y Cristian Pertusé, militantes de Renovación Nacional. Y nos mantuvimos firmes, y yo creo que ese es un mensaje, así en las crisis, gente de derecho centro, derecho izquierda tiene que mantenerse unida en torno a lo que te he dicho, las instituciones republicanas, y apretar los dientes, ¿no? Los cargos públicos son cargas públicas. Son cargas, sí, son cargas públicas. Sí, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Sí. Sí. A mí no me pagaba el Estado de Chile para hacerme simpático, ¿no? Y andar cosechando aplausos. Para eso me quedo en el Festival de Viña bueno, ni hablo del Festival de Viña, porque me da mucha rabia recordar ese comediante que le hizo un homenaje a la primera línea. Bueno. Sí, mala vejez tuvo eso. Muy mala vejez tuvo, sí. Bueno. Sí, en la división del instituto quería hacerte una pregunta más personal. ¿Te dolió eso? ¿Te dolió el distanciamiento con Lubetich, por ejemplo?
Enormemente, pues, con Yerko estuvimos juntos en la cárcel en noviembre de 1985 por llamar a protestas para que el general Pinochet se fuera a la moneda. Pues, obviamente, hay familias que se me rompieron, amistades que perdí. Eh, el texto parte con una reflexión de Gabriela Mistral que cuando uno en crisis toma decisiones duras, ella dice que hay que hacerse la idea que te vas a quedar 3 años sin amigos. Yo creo que me quedé con más tiempo sin amigos, pero bueno, eso es lo primero, te diría yo. Pero yo quiero insistir en que la inmensa también mayoría de los funcionarios del instituto se mantuvieron en el profesionalismo. Ahí el problema que tenemos en el instituto, hay una base histórica. Acá hubo un golpe de Estado contra el gobierno de derecha, entonces la pulsión de la izquierda, hacia la izquierda desde el mundo de los derechos humanos, en Chile es muy fuerte, en Cuba será hacia la derecha. Y ahí tenemos un lío grande, porque si el instituto no es de todos los chilenos y chilenas, no tiene legitimidad suficiente. Eso lo dijo Ernesto Tón en el lanzamiento del libro La Católica Valparaíso. Eso te quería Ernesto preguntar. dijo, Sí. el INH tiene que ser una institución neutral. Eso te iba a preguntar, Sergio, porque yo creo que la ecología se hizo virtuosamente una preocupación universal cuando dejó de ser solo de los ecologistas, de Greenpeace, por ejemplo. Claro. El tema de los derechos humanos es tan importante que creo que es un error dejárselo solo a las instituciones, al organismo de derechos humanos. ¿Cómo se puede ampliar para tener una visión como no flemática como ocurrió esos días? Claro, pues si la cosa es ver la violencia. Claro. Mira, yo sé fue una batalla que perdí. El instituto dirigido por 11 personas, hay 4 que los eligen organismos de la sociedad civil y para eso hay un padrón. Pero en ese padrón que hay 180 instituciones de las cuales apenas 60, 70 van a votar, no está ninguna de las fundaciones que se dedican al derecho de la tercera edad, a los adultos mayores. No hay ninguna prácticamente fundaciones que se dedican de gente joven preciosa al derecho a la salud, a la educación. Entonces hay un problema también de que el círculo se cierra cuando la gente que no se siente del mundo de los derechos humanos tradicional no se acerca al mundo de los derechos humanos, no se acerca al instituto. Porque imagínate que ese padrón electoral que eligen 4 de 11 consejeros, hubiesen 1000 organismos de derechos humanos que los hay, pues, fundaciones de salud, y una vez conté 14 de primer nivel. Y yo me pregunto, ¿y por qué ellos no van al instituto? Y yo creo que la respuesta es porque ven al instituto hostil a ellos. Entonces es clave que haya un impulso del mundo que ya no se siente representado por los derechos humanos, tal cual como se defienden hoy día en Chile y desde el INDH. Porque si no, bueno, no hay cómo salir de esto. Estamos conversando con Sergio Mico, ex director del INDH, a propósito de los 6 años del estallido y la publicación de su libro ocurrió en octubre, Diario del Estallido, mi paso por el INDH. Quisiera retomar un poco tu preocupación sobre la condena de la violencia y un triunfo eventualmente de José Antonio Kast en las presidenciales. No me queda claro, ¿tú crees que podría, o sea, vamos a tener, no sé si un nuevo estallido social, pero vamos a tener movilizaciones en la calle? ¿Qué estás viendo tú en el horizonte en ese sentido? Mira, el otro día Carolina Toá le preguntaban eso y ella decía, le preguntaron a Carolina Toá el otro día eso, y ella decía que no creía que hubiese nuevamente un estallido social, porque también ya la gente estaba cansada de lo que eso había significado, de los 2 procesos constitucionales, etcétera. Así, mira, de cada 5 chilenos, así si yo tuviera que jugar a profeta, yo te diría que no va a haber un estallido social como el que lo hubo. De cada 5 chilenos, 4 tienen un mal recuerdo del estallido social. Agrego un segundo dato. Hoy día, como se mezcló la violencia que se dio en el estallido social con el tema de inseguridad ciudadana, hoy día los chilenos en las encuestas dicen que entre sus libertades personales y la seguridad ciudadana ellos están disponibles para renunciar a sus libertades personales. Entonces hay un rechazo brutal a la inseguridad ciudadana que se asocia también hoy día muy fuertemente con la dimensión antisocial del estallido, que fue de una violencia inusitada. Eso es mi segunda reflexión. Pero sabes, Consuelo, porque
después yo no tenía idea, y como en todo el país nadie sabía lo que se venía el 15 de octubre, ¿cierto? Yo no quiero jugar a profeta, porque yo lo que a mí me da miedo, te agrego más, me da rabia, que bueno, si José Antonio Kast o Evelyn Mateo hay un gobierno de derecha, sabe que nosotros no sabemos qué va a pasar. No, si es muy sencillo lo que tiene que pasar. Todos los organismos sociales y políticos tienen que condenar la violencia. No pueden promoverla, tienen que ser leales con la democracia. Y el libro es súper duro, yo lo sé. Pero hasta el día de hoy los partidos opositores a Sebastián Piñera no se han hecho una autocrítica, salvo Paulina Bodanovich, que dijo debemos condenar la violencia. Y quiero agregar más, Carolina Toá, ella dijo, a propósito del debate sobre la institución de Sebastián Piñera, que el socialismo democrático no había querido destituirlo, pero otra parte de la izquierda sí lo había querido hacer. Entonces, yo lo que le pido a las élites, más allá de que lo que pueda ocurrir o lo que quiera la gente en la calle, yo quiero dirigentes políticos y sociales de verdad que hayan aprendido algo de la violencia que se desató. Hoy día el país, los chilenos lo dicen, está peor que antes, ¿ya? Y ya sabemos en qué terminó la violencia, terminó pésimo, una muy mala vejez. Oye, ya, Sergio, 1.000.000 de gracias. Les recomiendo de este libro leer el capítulo de el supuesto centro de tortura en Plaza Italia, que es de locos. De locos. No, es demencial lo que ocurrió ahí, la irresponsabilidad. Yo lo viví, yo estaba reporteando y la gente que aseguraba que había centro de tortura, por lo pronto, Beatriz Sánchez, Camila Vallejo, todo eso ahora se olvidaron del tema del centro de tortura. Fue una acusación al voleo. De hecho, la persona que denunció, fíjate que después lo está formalizado por hurto. Sí, por supuesto. Que inventó toda esa historia. Sergio, ocurrió en octubre, Diario del Estallido y Mi Paso por el NDH, el libro muy recomendable. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, aprovechar de darle gracias a Ediciones UCEA, que se han portado el después, y ya la tercera edición se está imprimiendo. Así, es bien impresionante el impacto. Muchísimas gracias, y Chao. siempre a su disposición. Gracias, Sergio. Y Consuelo. Chao, Dios. Cuídate. Chao, que estés muy bien. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Si nos llamó la atención, lo vamos a compartir. Esto es Me Gusta, la sección de recomendados en Cuatro Cabezas Global.